En relación con el punto único del orden del día, se ha recibido escrito del Gobierno comunicando a la Cámara que no atenderá la comparecencia solicitada ante el Pleno en la medida en la que, estando pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional el conflicto planteado por el Congreso de los Diputados contra el Gobierno en funciones, mientras no se resuelva el citado conflicto, el Gobierno mantendrá el criterio de la anterior legislatura, en virtud del cual considera que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control. Conocido tal escrito, la Junta de Portavoces, en su reunión del día 21 de septiembre, ha acordado que, para el caso de que se produjera la ausencia efectiva del ministro de Economía y Competitividad en funciones, este punto del orden del día se entendería como decaído y se abriría un turno de 3 minutos para que los grupos parlamentarios fijaran su posición al respecto. Conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces, procedo a sustanciar este turno en este momento. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Ons i Molins. Señora presidenta, intervengo yo mismo muy rápidamente, van a intervenir el resto de mis compañeros. De hecho, no tendría que ser el ministro, tendría que ser el señor Rajoy, visto lo que vimos el otro día en la comisión, para que explicara a esta Cámara y para que explicara a toda España, a toda Europa y todo el mundo el motivo por qué en España, en el Estado español, los ministros que ponen sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos se les premia con un sillón en el Banco Mundial. Y, en cambio, a los consellers y exconsellers que ponen las urnas para que la gente vote, se los pone en el banquillo de los acusados. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Vamos a permitir esto? ¿Vamos a permitir esta burla? ¿Vamos a permitir que no venga el Gobierno y que no venga el ministro? ¿Es eso lo que queremos? Reaccionemos, reaccionemos. Hay una película que se dice todos mienten. Sabemos que mintió el señor Guindos, sabemos que mintió el presidente del Gobierno y sabemos que mintió el señor Soria y por eso dimitió. Por contra, todos sabemos que el señor Soria no era la persona idónea, que no hubo concurso y que fue una decisión política. Y si creen que miento yo, presenten el acuerdo, presenten el acta de la comisión que lo eligió. Esta mañana Enrique Juliana decía votar, votar, votar hasta rectificar. Esta es la estrategia del Partido Popular. 123, 137, 150 en diciembre. ¿Lo vamos a permitir? Reaccionemos, Cristo, reaccionemos. Señorías, guarden silencio. Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Eskerrik asko. No le voy a decir que en nombre de Euskal Herria Bildu nos sorprenda que no comparezca el ministro. Para nosotros es habitual en aquellos que tienen alergia, que tienen aversión a la democracia. Creemos que esta aversión a la democracia que manifiesta este Gobierno, desde luego, no es la misma que ha tenido cuando estaba en consejos de administración, como el propio señor de Guindos, cobrando 368.000 euros al mes en Endesa. Pero en cualquier caso es la misma, es el mismo índice de aversión democrática, de negación de la democracia que tienen cuando, por ejemplo, hoy mismo recurren al Tribunal Constitucional una ley de participación de la ciudadanía vasca a través de iniciativas legislativas populares. Muchas gracias. Señor Aggi Martínez. Sí, señora presidenta, muchísimas gracias. Efectivamente, ya hemos hecho público que ha sido un desacierto, pero ha sido un desacierto subsanado. Por tanto, ya no hay caso. Y además, hace apenas 2 semanas, en la Comisión de Economía, el señor de Guindos ya dio explicaciones. Señores portavoces de algunos grupos políticos, dejen de convertir este hemiciclo en un circo mediático y pongámonos a trabajar en configurar un Gobierno, en hacerlo en una posición eficaz, en legislar y reformar, que es lo que este país necesita. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Señora presidenta, en coherencia con mi voto del pasado 6 de abril, comparto el criterio
de que un Gobierno que no ha sido elegido por estas cámaras legislativas no tiene que someterse al control. Rechazo el intento de reconvertir el Pleno del Congreso en un espacio de conflicto parlamentario en lugar de un espacio para debatir problemas que sí interesan a los españoles. Y, por último, conviene resaltar, como se acaba de decir, que hace apenas 2 semanas el ministro compareció en la Comisión de Economía, que es el lugar donde tienen que debatirse estas cuestiones. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. En primer lugar, cuando más hay que controlar a un Gobierno es cuando está en funciones, porque tiene limitadas sus funciones y es cuando hay que saber qué hace un Gobierno. En segundo lugar, cuando un Gobierno como el actual decidió comparecer en la Cámara, es la Cámara que decide en qué sitio y en qué momento comparece, en comisión o en pleno. Y en tercer lugar, el nombramiento político del señor Soria como representante en el Banco Mundial fue un tema indigno, improcedente y, desde luego, inadecuado, que tenía responsabilidades políticas. Muchas gracias, señora Oramas. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Miren, estamos en un momento decisivo y complejo de la política española. Estamos en un momento delicado de incertidumbre dentro de esta Cámara. Tenemos un partido, que es el Partido Popular, que trata de convencernos de que debería ser quien ostentase la responsabilidad de gobierno en el futuro por lo bien que lo están haciendo. Y precisamente ahora, con un Gobierno en funciones, un Gobierno que necesita ser controlado más que ningún otro Gobierno, se niega una comparecencia por parte de ese mismo Gobierno de esta Cámara que pretende obtener su respaldo. No es posible apoyar a un Gobierno que no se somete a los elementales dictados democráticos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte. Gracias, señora presidenta. Señorías, no sé si a ustedes, pero desde luego a mí se me hace un tanto raro intervenir en un punto del orden del día denominado comparecencia del señor Guindos para explicar la propuesta del Gobierno de nombramiento del exministro Soria como director ejecutivo del Banco Mundial. Ni está el ministro Soria o el exministro Soria, ni está el señor de Guindos, ni nadie va a responder a mis palabras. Anomalía que traslado también al Tribunal Constitucional para que lo resuelva cuanto antes, para que precisamente no se convierta en costumbre y anomalía democrática. Bien, dicho esto, hay que reconocer que tampoco es normal este punto del orden del día, cuando hace 2 semanas el señor Guindos compareció en la Comisión de Economía para dar cuenta del asunto. Pero nada es normal desde que el Gobierno está en funciones y los ciudadanos en permanente campaña y proceso electoral. El señor de Guindos, que asumió la responsabilidad de comparecer, y no sé si las responsabilidades últimas de la polémica propuesta del señor Soria para el Banco Mundial, tal y como el propio Gobierno y el Partido Popular pretendieron, se infundó el traje de neopreno para sumergirse en aguas turbulentas y hacer oídos sordos de las críticas políticas. Se empeñó en demostrarnos que el señor Soria cumplía las condiciones para el puesto, que la decisión la tomó un comité al uso, tal y como lo hacen otros países del entorno. Nuestro grupo parlamentario señaló entonces, y quiero igualmente manifestar hoy, que no dudamos o no ponemos en cuestión ni la capacidad técnica del exministro para cumplir con la función en el Banco Mundial, ni siquiera el procedimiento utilizado, aunque consideramos que es mejorable. Lo que nos parece impresentable es que un Gobierno y un partido que vive desde hace tiempo enfangado en la corrupción proponga como candidato a un exministro que ha tenido que dejar el Gobierno por ser incapaz de explicar a sus ciudadanos las vinculaciones con empresas en las islas de Jersey, tal y como aparecía en los papeles de Panamá. En nuestra opinión, el señor Soria está políticamente inhabilitado para ello, y así creo que lo entienden la mayoría de los ciudadanos, y es por lo que es inconcebible que se proponga el nombramiento. La ceguera política y la metedura de pata son monumentales. Al señor de Guindos le han responsabilizado los suyos, y por eso no será el Grupo Vasco quien les culpe. Ahora bien, en nuestra opinión, el responsable con mayúsculas es el señor Rajoy, a pesar de que ahora los suyos lo quieran encubrir. El señor Rajoy defendió el nombramiento del señor Soria, que incluso le había manifestado, como hemos podido leer, la voluntad de acceder al puesto antes del verano. Y el señor Rajoy parece que la aceptó. Ese es, señorías, precisamente el error político, el grave error político y no otro. Por eso debería responder políticamente el señor Rajoy, pero me temo que lo hará como hace todo en estos momentos en funciones. Nada más, eskerrik asko.
Muchas gracias, señora Azpiazu. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá y Coma. Gracias, señora presidenta. Señorías, entendemos que la situación que vivimos debería avergonzar al Gobierno. Llevamos ya un año sin que comparezca de forma normalizada y lo más preocupante es que todo ello, al parecer, no le incumbe al Gobierno. De hecho, parece como si ello no fuera con él. Y estamos viendo un verdadero deterioro del sistema democrático. De hecho, es un desprecio a los diputados y diputadas. Incluso es un desprecio a los diputados del Partido Popular porque hacen dejación de sus funciones de control del Gobierno y es un secuestro a nuestra legitimidad como diputados. De manera que estamos viviendo una situación de una anomalía sin precedentes. Pero además nos preocupa que todo ello cuenta con la complicidad del Tribunal Constitucional, un órgano corrompido en sus funciones por parcial. Fíjense, muy diligente el Tribunal Constitucional para suspender las leyes del Parlamento de Cataluña, pero en este tema, que es francamente nuclear para la salud de la democracia, el Tribunal Constitucional ni tan solo se ha reunido para dirimir nada. Al parecer, lo harán a finales del mes de octubre. De hecho, no es ninguna sorpresa. Una vez más, los magistrados del Tribunal Constitucional anteponen los intereses ideológicos a su función primigenia, que es justamente ser imparciales ante una problemática tan enorme como esta. De hecho, no solamente son responsables los miembros del Partido Popular, también el Partido Socialista, porque ahora están saboreando el amargo jarabe que ellos también contribuyeron a formular esta situación de opresión por parte del Tribunal Constitucional, porque verdaderamente es lo que estamos viviendo. De hecho, fíjense qué contradicción vivimos. Es necesario, evidentemente, modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y, por ende, la Constitución, pero fíjense qué contradicción. Los mismos que deberían modificar esta ley son los que están viviendo con toda normalidad el momento de hoy. ¿Cómo podemos esperar cualquier tipo de regeneración si no tienen ni tan solo ningún sonrojo en vivir la situación actual? ¿Cómo podemos esperar que este sistema de bazar chino, este sistema democrático de bazar chino, pueda regenerarse? De manera que con su pan se lo coman, nosotros a la nuestra. Gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Girauta Vidal. Muchas gracias. ¿Quiere el Gobierno contribuir a la falta de credibilidad del sistema? ¿Quiere contribuir a dar argumentos a quienes solo ven los déficits democráticos en nuestro país? ¿Quiere empeorar el ya dañado prestigio del Tribunal Constitucional para que se puedan afirmar cosas como las que se han afirmado, en cuyos términos no estoy de acuerdo, pero en cuyas conclusiones tengo que estar bastante de acuerdo? ¿Vamos a contribuir con esta actitud del Gobierno nada menos al deterioro institucional de España? Porque aquí se da la paradoja del vigilante que no tiene nada que vigilar. Mire, si resulta que una atribución propia de un Parlamento, y este Parlamento no está en funciones, es la de controlar y vigilar al Poder Ejecutivo, doblemente lo puede vigilar cuando es él el que, como alega, no deriva de la confianza de este Parlamento. Y realmente no la tiene, es evidente. Mire, el señor Rajoy, con su actitud, me recuerda al famoso personaje de Melville, Bartleby el escribiente. Y no lo digo porque la profesión de registrador se parezca a la de escribiente, sino porque el personaje una y otra vez responde preferiría no hacerlo cada vez que le proponen algo, le invitan a algo, le instan a algo o le obligan a algo. El señor Rajoy es el señor preferiría no hacerlo. Mire, puede este Gobierno hacer nombramientos en funciones. Puede este Gobierno tomar decisiones en funciones. Puede este Gobierno regular incluso materias educativas en funciones. ¿Cómo no va a ser posible controlarlo en funciones? Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Cuando me fusilen mañana pediré que no me venden los ojos para mirar a la muerte de frente. Se lo escribió Humberto Baena a su familia poco antes de ser asesinado. Hoy se cumplen 41 años de los últimos fusilamientos de la dictadura. Permítame, señora presidenta, decir en esta Cámara: memoria, dignidad, justicia. Respecto a este Gobierno fantasma, a este Gobierno ausente, me voy a dirigir a un fantasma. ¿Saben ustedes la diferencia de comparecer en una comisión y comparecer en esta Cámara? Es diferente mentir a 35 personas que a 350 personas. Y es que ustedes mintieron. Ustedes dijeron que José Manuel Soria era idóneo para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, cobrando 226.500 euros libres de impuestos. Mentira. El señor José Manuel Soria solamente ejerció durante 5 años la profesión de técnico comercial del Estado y está probado que entre 1989 y 2004 tuvo empresas en paraísos fiscales y cuentas bancarias opacas. Ustedes dijeron que hubo un concurso público. Mentira, Gobierno fantasma. Cuando hay un concurso público, hay un baremo público y el resultado del concurso se puede impugnar ante la Administración o ante los tribunales. Ustedes, Gobierno fantasma, nombraron al señor Soria a dedo. Tercero, ustedes dijeron en junio, cuando varios medios de comunicación publicaron que el señor Soria iba a ser nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, dijeron que no les constaba, que eso no era cierto. Mentira. Y un gobierno normal, aunque sea un gobierno fantasma, cuando se producen tal cantidad de mentiras, digo yo que tendrá que cesar a alguien o tendrá que dimitir a alguien. Y hay una prueba irrefutable de que ustedes mintieron. La prueba de que ustedes mintieron es que revocaron la decisión de nombrar al señor Soria. Si era verdad que era idóneo para el cargo, si era verdad que hubo un concurso público, si era verdad eso, ¿con qué derecho revocaron ustedes la decisión que tomaron? Al revocarla, ustedes reconocieron que había mentido. Y cuando se miente en política hay que tener al menos la decencia y la dignidad de dimitir. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Nombrar en un puesto técnico a Rita Barberá? Le han dicho que prepare el currículum vitae, a ver en qué institución internacional le pueden nombrar, mientras en este país hay jóvenes que se matan a trabajar y a estudiar para cobrar 1.000 euros o para tener que irse al extranjero o para tener que estar en el paro. La pregunta que hago a este Gobierno fantasma, después de que se ha probado que ustedes han mentido hoy ante 350 personas, ¿va a dimitir a alguien? ¿Van a cesar a alguien? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Batet Lamaña. Muchas gracias, presidenta. El no debate al que asistimos hoy, esta tarde, en el Pleno del Congreso de los Diputados, lo que muestra, lo que ilustra de manera muy clara es una determinada concepción del poder, una determinada concepción de las instituciones democráticas y, en definitiva, una determinada concepción de la política y de nuestra democracia, la concepción que tiene el Partido Popular y este Gobierno. El Gobierno en funciones, para no comparecer hoy, utiliza argumentos que ni siquiera ellos mismos se creen, que no se sustentan por ningún lado y que son contradictorios. Nos dicen que esta Cámara no le ha otorgado la confianza y que, por tanto, no puede comparecer aquí. Entonces, ¿por qué se hace también sesiones de control en el Senado, cuando el Senado no otorga la confianza ni al presidente del Gobierno ni al Gobierno? Se nos dice que no se puede comparecer en el Pleno, pero sí en comisión, cuando la naturaleza de esa comparecencia es exactamente la misma, en comisión y en Pleno. Y esta Cámara votó por mayoría que esta comparecencia se sustentara en el Pleno. Y esa era la voluntad, por tanto, que tenía esta Cámara, este Congreso de los Diputados. Señorías, la petición de comparecencia que hoy no se está realizando entra dentro del paradigma de las comparecencias que un Gobierno en funciones debe ejercer.
En primer lugar, petición de la mayoría de esta Cámara. En segundo lugar, se piden explicaciones sobre una decisión que ha tomado el Gobierno en funciones, no el Gobierno cuando estaba en plena capacidad de actuación, sino precisamente cuando estaba en funciones. Y la no comparecencia lo que está poniendo de manifiesto es el uso partidista en beneficio propio por ventajismo político, por un supuesto ventajismo político, sin importar las consecuencias y el perjuicio que nuestras instituciones democráticas y que, al final, las reglas del juego de nuestra democracia pueden tener con esta ausencia. No hay razones jurídico-constitucionales para que no se produzca esta comparecencia. Para ello también sería bueno que el Tribunal Constitucional resolviera con celeridad el conflicto de atribuciones que tiene pendiente. No está aquí el señor de Guindos porque no hay manera de defender el nombramiento del señor Soria, ni hay manera de defender las mentiras que se utilizaron para justificar ese nombramiento. Su ausencia es ilustrativa y yo creo que es toda una confesión, precisamente, en toda regla. Señorías, lo grave efectivamente es lo que se hizo y lo que no se puede explicar, pero lo significativo también es el alejamiento del Gobierno respecto al sentir mayoritario de la sociedad. Cómo el Gobierno ni siquiera se le pasó por la cabeza que este nombramiento podía ofender a la sociedad española. Y termino como empecé. Esta no comparecencia, este no debate, es una manera de entender la política, una manera de ejercer la política, una manera de entender el valor de este Parlamento y de las instituciones democráticas, y esa concepción es mala para nuestra democracia. Por eso el Gobierno del Partido Popular es malo para este país. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández. Brillantes intervenciones, señorías. Deben de sentirse muy satisfechos porque se han despachado a gusto, solo que hay dos problemas. El primero, como se ha recordado, es que el ministro de Guindos ya informó con profusión en la Comisión de Economía sobre un nombramiento que no se había producido, repito, que no se había producido, por lo que intentar repetir ese debate en este Pleno tiene mucho de forzado y exagerado. Otra cosa es que algunos no quedaran satisfechos con su intervención, pero eso no es culpa nuestra, señorías. Y el segundo problema es que algunos de los que esta tarde defienden con tanta firmeza y vehemencia que se puede someter a un control político general y ordinario a un Gobierno en funciones, hace apenas unos meses en el Parlamento de Cataluña y en el Parlamento de Andalucía defendían justamente todo lo contrario, en este caso avalado con un informe de los servicios jurídicos de la Cámara Andaluza que decía que carecía de sentido ejercer la labor de control frente a un Gobierno que, por estar en funciones, se limitaba a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y claro, con un Gobierno en funciones en Cataluña nacionalista y con un Gobierno en funciones en Andalucía socialista, allí no hubo ni control, ni preguntas, ni comparecencias, ni actividad de comisiones, ni siquiera un solo pleno ordinario. Y aquí pretenden justamente todo lo contrario. ¿Pero qué vara de medir es esa? ¿No dicen ustedes que defienden el principio de igualdad? ¿Dónde lo han dejado ahora? ¿En el cajón? Pues vaya coherencia. Y así les va, señorías. Así les va. Y no digan que es escandaloso que el Gobierno se niegue a comparecer en esta Cámara, porque lo inédito es que por primera vez en democracia se pretenda obligar a un Gobierno en funciones a comparecer y a ser sometido a control general en esta Cámara en contra de todos los precedentes jurídicos y parlamentarios, porque en los últimos 35 años eso no se había producido nunca, ni nunca ningún presidente o ministro socialista en funciones ha venido a esta Cámara a comparecer ni a responder ni a una sola pregunta de la oposición. Por tanto, no exageremos, señora Batet. Miren, no sé lo que ustedes pretenden. Probablemente en este momento ni siquiera ustedes lo sepan porque están en una huida hacia adelante. Pero miren una cosa, si quieren que haya control y quieren ejercer de oposición, háganlo, pero antes acaben con el bloqueo, permitan la investidura del partido que ha ganado con claridad las elecciones y cumplan con el mandato mayoritario de los españoles, algo que debería de ser sagrado en democracia, porque ya está bien. ¿O es que cuando gana el Partido Popular los votos no valen lo mismo o no importan, señorías? Porque ese es el problema. Y un último tema.
Y una última cosa, son ustedes los que han lanzado a esta Cámara a un conflicto de atribuciones con el Gobierno, con un recurso ante el Tribunal Constitucional, y deberían esperar hasta que se pronunciara. Nosotros, desde luego, vamos a acatar y respetar lo que diga en todos sus términos el Tribunal Constitucional, faltaría más. Pero hasta entonces vamos a mantener la misma posición en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento de Andalucía y aquí en esta Cámara. ¿Saben por qué? Miren bien a esta bancada, porque en un partido unido y cohesionado no hay doble lenguaje. Señorías, se levanta la sesión y les recuerdo que en 3 minutos comenzará el pleno de esta tarde, el segundo pleno de esta tarde. Muchas gracias.